Sí, gracias. Listo. Muchas gracias. Voy a compartirles pantalla y me parece que ya se ve. Bueno, pues el día de hoy nos toca ver legislación mexicana para la realización de investigación en humanos y principalmente vamos a ver el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación. Quedamos también en revisar el día de hoy el nivel de riesgo de sus proyectos de acuerdo con el artículo 17 de este reglamento, pero bueno, primero les voy a hablar un poquito sobre el tema. Y pues en cuanto a la Ley General de Salud, em, nos habla también sobre investigación para la salud en su título quinto, que precisamente así se denomina. Y esta va a establecer los principios generales de acuerdo con el artículo 98. La Ley General de Salud dice que las instituciones que realicen investigaciones deben contar con comités de ética en investigación. Y entre el artículo 100 al 103, precisamente van a definir las condiciones para la realización de estudios clínicos en humanos, la protección de sus derechos y la necesidad de contar con consentimiento informado por escrito. Es muy poquito lo que nos dice la Ley General de Salud respecto a este tema, pero pueden ir a leerlo y profundizar un poco más. Sin embargo, este documento, que es el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud, pues como su nombre lo dice, el propósito va a ser regular la investigación en salud, garantizando que se respeten los derechos humanos, la seguridad y el bienestar de los participantes. Y va a aplicar para todo tipo de investigación, que puede ser biomédica, clínica, epidemiológica y de salud pública que sea realizada en México. Algunos de los principios que tocan este reglamento es precisamente respetar la dignidad, la vida y los derechos humanos de los participantes. También priorizar el bienestar físico y emocional de los sujetos de investigación y la confidencialidad, que va a ser la protección de la privacidad y el manejo seguro de la información. A pesar de que este reglamento es muy largo, yo solo voy a abordar algunos aspectos que más nos interesan para fines de este curso propedéutico por ser como muy cortito el espacio para abordar estos temas. Y vamos a ver sobre el título segundo, que se denomina de los aspectos éticos de la investigación en seres humanos, en su capítulo uno, que son las disposiciones comunes. En este apartado, el artículo 14 nos dice que la investigación deberá ser realizada por profesionales de la salud, que tengan conocimiento y experiencia para cuidar la integridad del ser humano y que además esté bajo la responsabilidad de una institución de atención a la salud. Esta institución tiene que contar con los recursos humanos y materiales necesarios que garanticen el bienestar del sujeto, ¿no? O sea, tenemos que cumplir este punto para poder realizar investigación. Ser profesionales de la salud, principalmente investigación en salud, ser profesionales de la salud, pero además tener el conocimiento y la experiencia. Y por lo tanto hay que estar preparados, estamos haciendo este curso propedéutico, el hecho de entrar a la maestría o de hacer el diplomado, pues nos acerca un poquito más a cumplir con este requisito. Además, se debe contar con el dictamen favorable de los comités de ética
de ética en investigación y de investigación. Puede ser también de bioseguridad, dependiendo de la institución, pero en muchos casos iniciamos a obtener los datos de los participantes, aplicar cuestionarios, hacer todo lo relacionado con nuestra investigación, pero principalmente con la obtención de la muestra, previo a la obtención del dictamen del Comité de Ética y de Investigación. Y esto va contra la ley. Aquí claramente nos dice, tenemos que tener el dictamen favorable para poder proceder con la investigación. Y también algo que comentábamos la clase pasada era sobre la autorización o sobre el hecho de poder indagar en los expedientes. Y comentábamos, si es con fines terapéuticos de médico-paciente, pues es posible, ¿no? Se puede. Pero si es con fines de investigación, se tiene que pedir la autorización de la institución para poder tomar esos datos con fines de investigación. Y la ley no lo dice. Se llevará a cabo cuando se tenga la autorización del titular de la institución de atención a la salud. Y viene el artículo 17, que es el principal de este reglamento. Nos va a ayudar a clasificar el riesgo de nuestras investigaciones. eh, que el riesgo se define como la probabilidad de que el sujeto de investigación sufra algún daño como consecuencia inmediata o tardía del estudio. Y esta clasificación se hace para que nosotros podamos contener este daño, ¿no? Podamos prevenir el daño, podamos disminuir que se presente y si se presenta podamos estar preparados, que sería como las válvulas de seguridad que nosotros vamos a implementar de acuerdo con el tipo de riesgo que tenemos. Y como pudieron haberlo leído, el primero es investigación sin riesgo, es decir, no se va a realizar como tal ninguna intervención o modificación intencionada en alguna de las variables fisiológicas, psicológicas y sociales, o por lo regular son investigaciones que se basan en datos retrospectivos, en obtención de datos en expedientes, en aplicación de cuestionarios o entrevistas que no son sensitivas de la conducta. Y el siguiente es el riesgo mínimo. Aquí vamos a considerar a los estudios en los que los riesgos son comparables a los de la vida cotidiana. Procedimientos comunes. Es decir, ya se llega como tal a tocar al paciente o se aplican cuestionarios que son sensitivos de la conducta. Entre los ejemplos puede ser la toma de peso, inclusive la toma de la circunferencia de cintura, de la presión arterial, un electrocardiograma. En el reglamento nos habla sobre la obtención de placenta en el parto, que se considera como riesgo mínimo, la extracción de diente por indicación terapéutica, es decir, no nada más así porque sí, con fines que nosotros tenemos a lo mejor la idea de que nos puede servir de algo, no, tiene que estar la indicación terapéutica de retirar ese diente y pues dentro de ello se puede utilizar con fines de investigación. Obtención de saliva, extracción de sangre por punción venosa y aparte cuestionarios que sean sensitivos a la conducta o sensitivos de la conducta. El tercero es el riesgo mayor que el mínimo y son aquellas en las que las probabilidades de afectar al sujeto van a ser significativas. En este caso, como ejemplos podemos tener ensayos clínicos, tratamientos farmacológicos novedosos, es decir, que no se han estudiado directamente como tal en humanos y se van a empezar a estudiar para como que obtener o definir su utilidad terapéutica, así como identificar reacciones adversas. Esto ya sería un riesgo mayor que el mínimo. Igual terapias experimentales, estudios radiológicos o procedimientos quirúrgicos. También estudios en los que se va a llevar a cabo una aleatorización, en donde a unos se les va a dar un tratamiento y a otros tal vez un placebo. Después tenemos los artículos del 20 al 27, que estos principalmente hablan del consentimiento informado. Y aunque en algunos países el consentimiento se puede obtener verbalmente, en México debe ser un acuerdo por escrito. Y además es más que
un documento impreso que el participante va a firmar o en su caso el representante legal, sino es una charla, sí, una charla entre investigador y participante en el que el investigador está obligado a brindar toda la información suficiente sobre la investigación, de manera que el sujeto o el potencial participante pueda comprenderlo adecuadamente y decida participar con libre elección y sin coacción alguna. También que tenga presente los riesgos, las molestias, los beneficios, y es algo que este reglamento nos va a decir qué debe contener el consentimiento informado, cada elemento que debe contener el consentimiento informado. Y bueno, el consentimiento informado, de acuerdo con este reglamento, debe contener la justificación y los objetivos de la investigación, los procedimientos que vayan a usarse y su propósito, incluyendo la investigación, la identificación de los procedimientos que son experimentales. Eso también es muy importante, especificar que a lo mejor no se ha estudiado antes, que va a ser aleatorizado. Los riesgos esperados, pero también las molestias. Las molestias pueden ser que a lo mejor van a tomar de su tiempo 2 horas, que contestar los cuestionarios les va a tomar 1 hora. Es importante que ellos sepan cuánto tiempo van a tardar en tener esta participación en la investigación, es decir, el día que los citen, cuánto tiempo van a estar ahí, porque pueden tener ya otras cosas planeadas y así ellos pueden determinar el tiempo en el que pueden estar disponibles para ustedes. Los riesgos, pues ahorita los vamos a diferenciar en sus investigaciones y pues también deben de venir especificados en el consentimiento informado, igual una explicación clara para que ellos puedan comprenderlos. Los beneficios que puedan obtenerse y los procedimientos alternativos que pudieran ser ventajosos para el sujeto. A lo mejor no es directamente dentro de su investigación, pero para contener ciertas reacciones adversas se les va a dar algún medicamento y eso pues es un procedimiento alternativo. Además, también dentro del consentimiento informado escrito debe venir la garantía de que pueden recibir respuesta a cualquier duda o aclaración acerca de todo lo relacionado con la investigación y el tratamiento que esté llevando el sujeto. La libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento sin que por ello se le vaya a cambiar algo en su tratamiento o en su cuidado, sino que pueden retomar el tratamiento que llevaban antes de entrar a la investigación y pues no va a haber ninguna sanción por retirar su consentimiento. También debe venir explícito que no se le va a identificar al sujeto y que se mantendrá la confidencialidad de la información relacionada con su privacidad. El compromiso de que si existe información actualizada obtenida durante el estudio, se le va a proporcionar esta información, aunque esto pudiera afectar la voluntad del sujeto para continuar participando. Y esto puede venir un poquito desde que nosotros diseñamos el consentimiento informado. Empezamos con la obtención de la muestra, empezamos a invitar a los potenciales participantes. Y tal vez nos podemos dar cuenta que al revisar el consentimiento informado deciden no participar o esto afecta la voluntad de participar en la investigación, esta información que viene en el consentimiento informado y muchas veces podemos decir, ok, voy a disfrazar un poquito esta información que viene aquí, pero la realidad es que no debe ser así. Es ilegal ocultar información al participante, hay que brindarle toda la información actualizada. Y si hay nueva información que sale durante la investigación, también proporcionársela. La disponibilidad de tratamiento médico o indemnización al que tendría acceso el participante si existe algún daño directamente causado por la investigación, ¿no? Y que si existen gastos adicionales, estos van a ser absorbidos por el presupuesto de la investigación, nada se les va a pedir a ellos extra.
Em, Como ya lo comenté, el consentimiento deberá formularse por escrito y deberá reunir los siguientes requisitos. Va a ser elaborado por el investigador principal, señalando la información a que se refiere el artículo anterior y atendiendo a las demás disposiciones jurídicas aplicables. Además, tiene que ser revisado y aprobado por el Comité de Ética. El consentimiento informado debe de ir en el protocolo para que ustedes lo puedan enviar al Comité de Ética y este pueda ser revisado por ellos, hacerles observaciones o en su caso autorizar que se realice la investigación con ese consentimiento informado. También algo que debe contener el consentimiento informado en México son los nombres y las direcciones de dos testigos, igual la relación que estos tengan con el sujeto de investigación. Entonces, este va a ser, el consentimiento informado debe ser firmado por estos dos testigos y por el sujeto de investigación o en su caso el representante legal de aquel sujeto de investigación que tenga autonomía disminuida. Si no, si el sujeto de investigación no sabe firmar, se puede imprimir su huella digital y a su nombre firmará otra persona que ellos designen. Em, Además, se le debe de entregar una copia al participante que firmó el consentimiento informado, una copia sobre este consentimiento que se les hizo firmar y aquí no lo dice, pero igualmente debe de venir un número de teléfono de ustedes y no precisamente el personal, puede ser otro en donde ellos puedan marcar para que les puedan resolver dudas o aclarar cualquier aspecto relacionado con la investigación. Esto también es muy importante para ustedes que van a realizar investigación dentro de su práctica clínica, porque si existiera alguna relación del investigador con el sujeto, es decir, ustedes que pretendan invitar a sus pacientes a participar en la investigación, ustedes no pueden aplicarles este consentimiento informado, no pueden hablarles sobre esta participación en la investigación, sino tiene que ser alguien más, otra persona, miembro del equipo de investigación, quien los invite a participar, completamente independiente de la relación investigador-sujeto, porque se pueden sentir presionados por participar. Van a creer, como ustedes son sus médicos tratantes, van a creer que ustedes están haciendo lo mejor para ellos, como siempre lo han hecho como médicos tratantes, y en realidad en investigación los casos son totalmente distintos. Estamos hablando de que se puede obtener un beneficio, pero tal vez no sea directamente para los participantes, sino para la generación de conocimiento. Y esto cambia un poquito el hecho de que sea el médico tratante quien invite a participar al paciente. Y lo dice el reglamento. Entonces hay que tener cuidado en esto. Después tenemos el capítulo 3 de la investigación en menores de edad o incapaces. Y aquí nos dice el artículo 35 que cuando se pretenda realizar investigaciones en menores de edad, se deberá asegurar que previamente se han hecho estudios semejantes en personas de mayor de edad y en animales, excepto cuando se trate de estudiar condiciones que son propias de la etapa neonatal o padecimientos específicos de ciertas edades. Y esto es importante porque con el hecho de que pues se tenga a personas más vulnerables o vulnerables, que sean niños, por ejemplo, o mujeres embarazadas, eh, al estar restringida la investigación, y hace tiempo estaba mayormente restringida, no se podía hacer investigación en mujeres embarazadas ni en niños, complicaba un poquito los tratamientos, ¿no? Porque no se tenía la información de cómo podía
ese tratamiento beneficiar o causar reacciones adversas en los participantes. Entonces aquí ya se permite realizar investigación, en este caso hablando de menores de edad. Sí, ya existen estudios previamente probados en otras personas, ¿no? De mayor edad o en animales, pero hay justificante para realizar investigación en menores de edad o incapaces, inclusive si no se ha realizado en adultos, porque estas sean características o condiciones propias de esta etapa, ¿no? Si son de esta etapa, pues no hay forma de que podamos garantizar de que se comporte igual. Entonces, pero van a venir más aspectos relacionados con esto para que podamos irlos desmenuzando. Y pues también se tiene que tener en cuenta que en estos casos se ocupa el consentimiento informado de quienes ejerzan la patria potestad o la representación legal del menor o del incapaz de que se trate. Entonces, el representante legal va a autorizar la participación del incapaz o del menor, pero además se debe contar con la aceptación del sujeto de investigación o del potencial participante para que pueda entrar en la investigación. Y se pueden guiar por la capacidad mental y el estado psicológico del menor o pues como esto lo permita. Sin embargo, hay ocasiones en las que el comité de ética podrá dispensar de este cumplimiento o de estos requisitos en cuanto al asentimiento estamos hablando, por causas justificadas, ¿no? Puede ser que a lo mejor la salud del menor esté comprometida y los papás estén de acuerdo o el representante legal esté de acuerdo en que el menor participe, sin embargo, él tal vez pueda negar su participación. En estos casos puede omitirse el asentimiento, pero tiene que estar justificado. Ahora, las investigaciones clasificadas como de riesgo y con probabilidad de beneficio directo para el menor o el incapaz, es decir, aquí estamos hablando aquellas que están clasificadas como de riesgo, pero que al mismo tiempo van a tener un beneficio directo, serán admisibles cuando el riesgo se justifique por la importancia del beneficio que recibirá el menor o el incapaz, o que el beneficio, perdón, sea igual o mayor a otras alternativas ya establecidas para su diagnóstico y tratamiento. En este mismo caso, las investigaciones clasificadas como de riesgo, pero que aquí no va a haber un beneficio directo al menor, serán admisibles solo con las siguientes consideraciones. Si estamos hablando de que el riesgo sea mínimo, aquí tenemos que asegurarnos de que la intervención o el procedimiento representa para el menor o para el incapaz una experiencia razonable y comparable con aquellas inherentes a su actual o esperada situación médica, psicológica, social o educacional, ¿no? Si ya está recibiendo un tratamiento, si se le va a cambiar por otro experimental, debe ser como comparable, ¿no? Y razonable. El segundo es que la intervención del procedimiento deberá tener altas probabilidades de obtener conocimientos generalizables sobre la condición o enfermedad del menor o del incapaz que sean de gran importancia para comprender el trastorno o para lograr su mejoría en otros sujetos. Entonces, si nos damos cuenta, si la investigación en los menores de edad es con riesgo, pero sin beneficio directo para los participantes, tenemos que considerar estos dos aspectos para poder justificar que se realice esta investigación en esta población. Y cuando el riesgo sea mayor al mínimo, aquí la investigación deberá ofrecer grandes probabilidades de entender, prevenir o aliviar un problema grave que afecte la salud y el bienestar de la niñez o de los incapaces, ¿no? Estamos hablando de que si no se tienen otras alternativas de tratamiento, que ésta tenga altas probabilidades de pues aliviar un problema grave, ¿no? Solamente así se puede, de acuerdo al reglamento, aceptar que un menor participe en una investigación
que su riesgo sea mayor al mínimo. Y el otro es que dentro de la institución de salud en la que se está llevando a cabo la investigación, debe haber una supervisión estricta de esta investigación para determinar si aumenta la magnitud de los riesgos previstos o surgen otros y por lo tanto suspender la investigación. En este tipo de investigaciones con menores de edad y con este tipo de riesgo, pues debe de existir una supervisión estricta. Y hay que tener en cuenta estos dos aspectos para poder llevar a cabo este tipo de investigación. Después tenemos el capítulo 4, que es de la investigación en mujeres en edad fértil, embarazadas, durante el trabajo de parto, puerperio, lactancia y recién nacidos, de la utilización de embriones, ovitos y fetos y de la fertilización asistida. Em, Aquí nos vamos al artículo 43, en donde nos dice que se requiere obtener la carta de consentimiento informado de la mujer y de su cónyuge o concubinario. Además, deben de tener previamente la información de los riesgos posibles para el embrión, feto o recién nacido en su caso. Aquí ya no nada más es como que se tenga el consentimiento informado de la mujer embarazada, sino si se tiene al cónyuge también, ¿no? Como que igual pueda dar su consentimiento informado. Y también nos habla de que el consentimiento del cónyuge podrá dispensarse en caso de que exista incapacidad o imposibilidad fehaciente o manifiesta para proporcionarlo o porque no se haga cargo de la mujer o bien cuando exista riesgo inminente para la salud o la vida de la mujer, embrión, feto o recién nacido. Esto creo que está muy claro. Las investigaciones que se realicen en mujeres embarazadas, igual que en los menores, deben estar precedidas de estudios realizados en mujeres no embarazadas que demuestren su seguridad. Y volvemos a lo mismo, a excepción de estudios específicos que requieran de dicha condición. Va a haber investigaciones que no tengan un beneficio terapéutico en mujeres embarazadas, pero que su objetivo sea obtener conocimientos generalizables sobre el embarazo, pero en este caso, este tipo de investigaciones no deberán representar un riesgo mayor al mínimo para la mujer o para el embrión o para el feto. Aquí no hay aspectos que nos digan que en este caso sí se puede, o si tomamos en consideración estos aspectos, podamos realizar una investigación con riesgo mayor al mínimo. Pero en este caso, en mujeres embarazadas, las investigaciones no deben representar un riesgo mayor al mínimo. Em, Va a haber investigaciones que van a implicar una intervención o procedimiento experimental que puede ser no relacionado al embarazo, pero puede tener un beneficio terapéutico para la mujer, como puede ser en diabetes, hipertensión, neoplasias, entre otros. Y para poder realizar este tipo de investigación en mujeres embarazadas, se debe tener en cuenta que no se debe exponer al embrión o al feto a un riesgo mayor al mínimo, ¿no? Cuando el beneficio no sea como tal para el estado en el que están estas mujeres, pues no se debe esperar que el riesgo sea mayor al mínimo. Pero va a haber una excepción, que es cuando el empleo de esta intervención o procedimiento se justifique para salvar la vida de la mujer. Y tenemos el capítulo 5 de la investigación en grupos subordinados, que aquí vamos a entender por grupos subordinados a los siguientes, que pueden ser estudiantes, trabajadores de laboratorio, hospitales, trabajadores de laboratorio y de hospitales, empleados, miembros de las Fuerzas Armadas, internos en reclusorios o centros de readaptación social y otros grupos especiales de la población en los que el consentimiento informado pueda ser influenciado por alguna autoridad, ¿no? En estos casos también hay que tener como
este tipo de contención para invitar a, o sea, si nuestra población de investigación es un grupo subordinado, por ponerles un ejemplo, vamos a ir a una escuela preparatoria a realizar la investigación. Este es un grupo subordinado porque va a sentir que tiene que participar, inclusive si no quiere, porque puede tener consecuencias el hecho de negar su participación. Y bueno, eso es en una escuela, ¿no? Que puede afectar a lo mejor calificación o así. Pero en otros lugares, en hospitales, en trabajadores de hospitales, en empleados, a lo mejor obreros, pueden sentir que su trabajo está en riesgo o en internos en reclusorios, pues lo mismo, ¿no? Pueden sentir que están obligados por estar ahí y este capítulo 5 los protege. Cuando se realicen este tipo de investigaciones en grupos subordinados, se debe asegurar que la participación, el rechazo de los sujetos a intervenir o retiro de su consentimiento durante el estudio no afecte su situación. Puede ser situación escolar, laboral, militar o la relacionada con el proceso judicial a la que estuvieran sujetos, ¿no? O en este caso, pues condiciones de cumplimiento de sentencia. Además, que los resultados de la investigación no sean utilizados en perjuicio de los individuos participantes, que la institución de atención a la salud y los patrocinadores se responsabilicen del tratamiento médico de los daños ocasionados y en su caso lo mismo, ¿no? Indemnización que legalmente corresponda por las consecuencias dañosas de la investigación. Entonces, este capítulo 5 en el artículo 58 va a proteger a este tipo de población. Y otra norma, otro documento que nos habla sobre la investigación en seres humanos es la norma oficial mexicana, em, que es la NOM 012 SSA3 2012 y se denomina em, que establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres humanos. Esta nos habla principalmente de los criterios normativos de carácter administrativo, ético y metodológico, en correspondencia con la Ley General de Salud y el Reglamento en materia de investigación para la salud. Y aquí lo que podemos encontrar es principalmente nos va a hablar sobre los requisitos para el protocolo y cierta documentación que se debe cubrir para pues cumplir con el requisito de pasar por la aprobación del comité de ética y de los aspectos también metodológicos. Es muy someramente nos habla de ello, pero nos puede ayudar a poder ajustar nuestro protocolo de investigación. Pero en cuanto a aspectos éticos, es muy importante el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación. Y bueno, muchas gracias y vamos a revisar sus proyectos. Igual si tienen alguna duda respecto al reglamento, podemos abordarla. Voy a dejar de compartirles pantalla. Yo sigo teniendo como que mi duda de lo de los expedientes que Claro. se comentaba pues, que se necesita el consentimiento informado, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿cómo se elabora el consentimiento informado para que nada más se van a hacer revisión de expedientes? Em, Precisamente puede ser como muy sencillo, integrando cada uno de los aspectos, pero si quieres nos podemos, voy a aquí abrir un poquito la. Pero es muy sencillo precisamente comentarles de que se va a realizar tal investigación. Por ejemplo, ¿en qué consiste tu investigación? Es que el mío, bueno, no es de revisión de expedientes, es lo de la, el, este,
lo de los sensores con diabetes. Lo de los El sensores, está, ajá, pero es ¿de dónde vas a sacar la la información de? sobrecarga emocional. Se les va a hacer, bueno, es como una encuesta, sobrecarga emocional de los cuidadores de pacientes con diabetes tipo 1, comparados que usan nada más monitoreo capilar, comparado con los que usan monitoreo continuo de glucosa. Pero les vas a... La forma es, bueno, la sobrecarga emocional se evalúa por medio de una encuesta. Ok, pero les vas a aplicar una encuesta a ellos, a los Sí, participantes. sí, sí, sí. Entonces, tu estudio no es basado en, en expedientes, o sea, no te vas a ir a leer expedientes para obtener esta información, sino tú les vas a aplicar los cuestionarios. Y Ujú, ¿tú tenías la duda respecto al consentimiento informado de tu investigación o respecto a cómo se redactaría un consentimiento informado que solo va ujú. a revisar expedientes? No, en general, como revisan expedientes, porque esto es algo que se hace mucho en el hospital, ¿no? Ah, Por ok. ejemplo, en las tesis, ¿no? En las tesis se hace mucho de que sí se va uno y se revisa el expediente y se obtiene ahí la información. Más que nada, por eso mi duda, no tanto que yo voy a revisar, sino era una duda que tengo. Ah, ok, sí. Pues mira, es muy sencillo. Aquí igual tiene que tener el objetivo de la investigación, la justificación, por ejemplo, en beneficios, pues qué conocimiento se pretende obtener o cuál sería el beneficio de obtener esta información. Y en riesgos, pues que existe el riesgo de fuga de información, pero este tipo de riesgo se considera, este tipo de estudio se considera sin riesgo porque no van a tener ninguna intervención en los participantes, no se le va a realizar ni se le va a solicitar que acuda a ningún lugar. Tenemos que ser bien explícitos y bien honestos en cómo vamos a redactar un consentimiento informado. Pero así se redactaría para una persona que simplemente se va a leer su expediente. Y es importante que sí se le solicite la autorización si se tiene el potencial participante disponible, ¿no? Si no tenemos información sobre nada del participante, ni dónde se encuentra, ni podemos localizarlo, entonces aquí se justifica el hecho de que ese participante no tenga un consentimiento informado o no dé su consentimiento. Pero si se tiene disponible, se redacta de la manera más honesta. O sea, Ujú, cada uno de los aspectos que puedan incluirse, obviamente los riesgos, perdón, son diferentes a otro tipo de investigación. Inclusive se puede colocar, esta investigación se considera sin riesgo, pero nos vamos a asegurar de cuidar la confidencialidad de sus datos y de todo lo que respecte a ello. ¿Sí quedó claro, Alicia? Ok. Pero sí, nosotros vamos viendo cada apartado y de ahí vamos sacando la información que puede cubrir o no con nuestro consentimiento informado. Pero como les digo, o sea, ser los más honestos al respecto. Ujú. ¿Alguien más tiene una duda? ¿Alguien más tiene dudas? ¿Comentarios? Y los que puedan prender su cámara pueden prenderla. Solo tengo a dos con cámara prendida. Muchas gracias. Hola, doctora. Había un artículo hablaba sobre la vulnerabilidad, ¿no? Ujú, De ciertos, pacientes. ujú. O sea, por ejemplo, en los estudios nosotros tendremos que decir, no, pues esta paciente a lo mejor es vulnerable por, pues no sé, o sea, por su estado socioeconómico, por algo así. O No. sea, eso no tendría nada que ver con los estudios que estamos haciendo. No que lo tengan que decir como tal directamente, em, pero esto de las capas de vulnerabilidad, que los que pudieron leer un poquito sobre esta metáfora de las capas de vulnerabilidad, nos ayuda a diferenciar un poquito, porque vamos a ver, tenemos nosotros clasificados los riesgos de acuerdo con el reglamento, pero podemos tener un cuestionario sobre alimentación que se considere como cuestionario sin riesgo porque no está tocando aspectos sensitivos de la conducta. Pero si nosotros se lo estamos aplicando a una jovencita
o jovencito con conductas alimentarias de riesgo, o a lo mejor que está en una institución por trastorno de la conducta alimentaria, este tipo de investigación ya se convierte en investigación con riesgo mínimo, porque ya estamos tocando un aspecto sensitivo de la conducta para la participante. Entonces, Ok. a lo que nos ayudan estas capas de vulnerabilidad es a poder decir qué tan vulnerable puede ser nuestro participante respecto al otro y cómo vamos a abordar esas condiciones, ¿no? Les comentaba la vez pasada, puede ser que a lo mejor un participante, un potencial participante con un alto poder adquisitivo, pues pueda trasladarse rápidamente hacia el lugar en donde se está realizando la investigación, pueda comprar medicamentos que a lo mejor no están dentro de la investigación, pero le ayudan a lidiar a lo mejor con su enfermedad, pero va a haber otro que no va a tener las mismas condiciones, ¿no? Que aparte de ser un adulto de la tercera edad, igual que el de poder adquisitivo alto, también tiene un nivel socioeconómico bajo y puede ser que a lo mejor a veces desayune y a veces no. Y estos cambios o estas circunstancias distintas nos ayudan a poder decir, este participante es más vulnerable o tiene más capas de vulnerabilidad, si lo podemos asemejar, como lo decía la autora Florencia Luna, a una cebolla, podemos ver que el participante de este lado puede tener más capas de cebolla, estamos hablando de más susceptibilidad a presentar cualquier riesgo. ¿Sí me explico? Entonces, aunque el reglamento nos diga, el riesgo es sin riesgo, riesgo mínimo y con riesgo mayor al mínimo, en diferentes poblaciones este tipo de riesgo puede ser distinto. Y hay que nosotros garantizar que nuestros participantes, de acuerdo con esta vulnerabilidad que pueden tener y que a lo mejor uno puede tener otra capa de vulnerabilidad respecto al otro, hay que asegurarnos de cubrir esas necesidades o de ayudarles a cubrir esas necesidades. A lo mejor si nos damos cuenta que la mayoría de nuestros participantes, su poder adquisitivo es bajo, son de un nivel socioeconómico bajo y nosotros los invitamos a participar en nuestra investigación en ayunas, porque el requisito es que vengan en ayunas, ver la forma de poderles brindar después un refrigerio pequeño, ¿no? Para poder cubrir como esta molestia que se está presentando para ellos. No sé si queda claro, pero vamos a irlo viendo con sus proyectos. ¿Quién quiere iniciar? Aunque no he checado el chat. No, Yo quiero iniciar. ¿Quién quiere iniciar? Yo, Leticia Cortés. Ajá. pues Leticia. Mm, ¿Nos puedes hablar un poquito sobre tu investigación o si lo tienes a la mano, proyectarlo? sí, voy. Mientras voy a contestar a esta pregunta. En el caso del consentimiento informado en mujeres embarazadas menciona que es el cónyuge. Sin embargo, en el caso de que no es el mismo que el padre, ¿eso aplica? No, si no es como el representante legal del menor o de la embarazada o de, sí, como el padre, no tiene ninguna responsabilidad con el menor o con el bebé, el feto, el embrión, no pudiera ser quien autorice. Tendría que ser como otra persona directa o solamente la mujer embarazada. Ok. ¿Nos puedes leer o hablar sobre tu proyecto, Leticia? Sí, bueno, mi pregunta de investigación la elaboré así, sería la evaluación de la vía aérea con parámetros ultrasonográficos como predictor para desarrollar laringoespasmo o broncoespasmo en pacientes de 8 a 12 años de edad con antecedente de infección de vías respiratorias altas contra pacientes sin antecedente de infección de vías respiratorias altas sometidos a anestesia general con intubación orotraqueal. Ok. Ajá. Sigue desglosando tú. Ajá, bueno, según yo, esta pregunta responde a la pregunta pies.
En pacientes sería pues los pacientes de 8 a 12 años de edad con antecedente de infección de vías respiratorias altas contra pacientes sin antecedente de infección de vías respiratorias altas sometidos a anestesia general con intubación orotraqueal. La intervención pues sería los parámetros ultrasonográficos que son los que voy a medir en la vía aérea. El estándar de oro pues bueno, la forma que comúnmente se realiza para detectar un laringoespasmo o broncoespasmo, pues es únicamente los datos clínicos del paciente pediátrico y pues mi idea es ver si funciona como predictor, o sea, la sensibilidad y especificidad que tiene para desarrollar laringoespasmo o broncoespasmo. Mm, este, Bueno, esto pues es lo de que nos habían comentado sería un estudio de proceso. Bueno, mi proyecto sería un estudio de proceso en el Ujú. cual la información de entrada que tenemos pues es la evaluación de la vía aérea en pacientes de 8 a 12 años de edad con antecedentes de infección de vías respiratorias contra aquellos que no tienen infección de vías respiratorias previas sometidos a anestesia general con intubación orotraqueal y la información de salida, pues sería la información que se obtenga para saber si es o no un predictor para desarrollar laringoespasmo o broncoespasmo. Ok, nada más aquí, después van a ver cada uno de los diseños de investigación más a fondo para que puedan corregir sus proyectos, porque sí puede ser un estudio de proceso si tú quieres diferenciar, digamos, la clínica es el estándar de oro para este diagnóstico, Para laringoespasmo y broncoespasmo, sí. la clínica. Y Okay. tú estás proponiendo los parámetros ultrasonográficos Sí, como ayuda, o sea, como un... como ayuda. Ajá. Bueno, no sería como, si es un estudio de proceso, no sería como tal, como directamente un complemento, sino sería como algo que permite, o tú es lo que vas a evaluar, si este estudio de los parámetros va a permitir identificar a este tipo de, bueno, este tipo de situación, ¿no? Laringoespasmo o broncoespasmo. Sí, ¿Sí? Entonces, esto ya lo van a ver más adelante como el diseño de investigación de un estudio de proceso y lo puedes corregir, porque entonces como desenlace iría sensibilidad o especificidad y pues ya no sería como el predictor para desarrollar. Predictor para desarrollar ya sería como otro tipo de estudio, ¿no? Puede ser estudio de causa y efecto, ¿no? estudio de causa y efecto. Ujú. Okay. Puede ser un estudio de causa y efecto y no de proceso, en donde tú vas a predecir mediante estos parámetros y la clínica el riesgo de desarrollar un laringoespasmo o broncoespasmo, es a lo que entiendo. Sí. Y aquí lo que nos interesa ahorita checar es el tipo de riesgo. Yo le ¿Cómo? puse Ajá. como riesgo, mm, grado de riesgo de la investigación, le puse investigación con riesgo mínimo. Investigación con riesgo mínimo. Ajá, Se porque obtienen datos mediante un examen rutinario ultrasonográfico, ultrasonográfico o sea, no hago ninguna. frecuentemente, Se utiliza el ultrasonido para otros, para valoración de abscesos venosos, para pulmón, o sea, no como tal para vía aérea. pero es posible utilizarlo para Sí, vía aérea. Ok, sí. y es como un ultrasonido. Ajá, es un ultrasonido, de hecho se hace a la cabeza del paciente, no hay ninguna eh, intervención como tal en el paciente físico, pues Ok. no. Ajá. ¿Qué dicen los demás? ¿Es con riesgo mínimo? ¿Pueden ayudarle a Leticia? ¿Nadie? Mario dice que sí. ¿Quién más? Dice que es con riesgo mínimo. Pues sí es con riesgo mínimo porque sí está haciendo una intervención, mm, aunque sea mínima, pero sí la está haciendo, ¿no? Ujú. Está haciendo como
no como tal una intervención, sino como una evaluación, ¿no? Como que está analizando con Pero el ultrasonido. una duda ahí. ¿No se Sí, supone que o dicen que estudios radiológicos es riesgo mayor al mínimo? pero Sí, este tipo de estudio es un ultrasonido, ¿no? es invasivo. Ujú. Ujú. No es tan invasivo como algunos como radioterapia o así. Ah, Ujú. Entonces este puede ser con riesgo mínimo. Mm, Pero aquí ya me están poniendo, Dependerá, ay, perdón, también dependerá un poco la edad del paciente, ¿no? O sea, si a veces le hacen un ultrasonido que haya llorado o algo así, o sea, puede ser como un poco, o sea, sí tiene que estar como las constantes muy específicas, porque a veces si llora el niño, pues a lo mejor la laringe se ve más, no sé, o sea, el valor o la medida puede ser diferente a alguien que no haya llorado. ujú, eso ya es como un aspecto que tiene que considerar dentro de su metodología o la clasificación, ¿no? Si a lo mejor era niño muy pequeñito y si lo clasifica en cuanto a edad para poder obtener los resultados, pues ahí ya puede como ella especificar, ¿no? Tal vez porque eran menores de 3 años y lloraron mucho, pues fue diferente el resultado, ¿no? Pero este ya es otro aspecto. Aunque sean niños chiquitos y lloren, esta investigación sigue siendo con riesgo mínimo, ¿no? Ya lo que tendría que hacer aquí Leticia es, pues tratar de contener, pues el sufrimiento o la molestia que pueda ser para los niños, ¿no? O sea, como cuidar esta parte. sí, lo puse en un rango de edad de 8 a 12 años. Ajá, de 8 a 12 años y tal vez estén. Ese es otro aspecto que tú tienes que considerar, pero esta investigación sigue siendo con riesgo mínimo, no importa aquí la edad, Ujú. porque no es invasivo. Y nada más hay que justificar el beneficio que van a obtener los participantes de esta investigación, Sí, porque son niños, hay que acordarnos de eso. ok. Ujú. Pero igual, ir checando con las siguientes clases el diseño y cómo lo puedes ir modificando, porque todavía estás como en duda de qué tipo de estudio es. Ok, Ujú. está bien. Ya lo El voy ultrasonido a... no está exento de riesgos como alergia al gel. Bueno, aquí nos hablan, por ejemplo, de otra posible molestia, ¿no? Que a lo mejor pueda tener alguna alergia al gel o alguna irritación al gel, pero es algo que tú también ya debes de contener, ¿no? Como de tomar en cuenta desde un inicio. Yo creo que es riesgo mínimo porque no está invadiendo exactamente. Ahora, pues sí, muchas gracias, Leticia, por participar. ¿Quién sigue? Vamos a checar Si otros. quiere, yo, Alicia Rojas. Alicia Rojas, sí, Alicia. Ujú. Aquí nada más nos hacen otra pregunta respecto al consentimiento informado en mujeres embarazadas y el cónyuge. Em, si el cónyuge no es el padre, pues dijimos que él no podía dar su consentimiento, pero si fuera tutor legal, sin ser biológicamente el padre, sí puede dar el consentimiento. ¿Ya se ve mi pantalla? Sí, ya se ve. Nada más voy a contestar otra pregunta rápido, Alicia. Dice, ¿el consentimiento informado solo sería para estudios prospectivos? No. El consentimiento informado es para todos los estudios en los que se esté trabajando o se pretenda trabajar con seres humanos. Si se están revisando expedientes o son estudios retrospectivos, se puede omitir el consentimiento informado siempre y cuando no se tenga al potencial participante disponible. Si se tiene hospitalizado en ese momento, si se sabe que está acudiendo a consultas, hay que darle un consentimiento informado. Y en esa misma pregunta dice, es decir, que en retrospectivos, revisar expedientes no es necesario incluirlo en un protocolo dentro de los aspectos éticos. No, como lo comenté. Si se tiene a los potenciales participantes disponibles, sí se tiene que incluir el consentimiento informado. Ok. Ahora sí, Alicia, puedes seguir tú.
Bueno, mi pregunta de investigación es, ¿cuál es la sobrecarga emocional de los cuidadores primarios de pacientes con diagnóstico de diabetes tipo 1 que usan monitoreo intermitente tipo flash en comparación con automonitoreo con glucemias capilares, con glucómetro para incrementar el apego al tratamiento? Bueno, yo consideré que es una pregunta pico. Son los cuidadores primarios de pacientes con diabetes tipo 1 que usan el monitoreo flash intermitente. La intervención pues debe evaluar la sobrecarga emocional mediante, aquí es la escala de Sarit, Ujú. comparada con pues, los cuidadores primarios que con sobrecarga emocional comparada con los cuidadores primarios del monitoreo continuo de glucosa, pero por glucómetro, y teniendo como objetivo pues encontrar si hay una disminución de la carga emocional a partir del uso de monitoreo continuo para ayudar a mejorar el apego al tratamiento. Un poquito aquí, Alicia, un poquito aquí. La intervención es la evaluación de la sobrecarga emocional, pero la comparación también es la evaluación de la sobrecarga emocional, ¿cierto? En otro tipo con otro tipo de monitoreo o en otro Ah, tipo de... ya. Ah, Ujú. ujú, sí, Ujú. sí, También se va a evaluar la comparación, también se va a evaluar la sobrecarga emocional en el grupo de comparación. sí, 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 sí. Ok. Y bueno, aquí yo le puse el grado de riesgo, pues es una investigación sin riesgo porque no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada a las variables fisiológicas, psicológicas y sociales porque solamente se va a realizar una encuesta. Ok, pero aquí vamos a ver qué dicen los demás, porque no creo que sea investigación sin riesgo y ahorita te vamos a decir por qué. Aquí estamos para ayudarnos, Alicia. Ujú. La mayoría dice riesgo mínimo. ¿Alguno Pero de tienen que ustedes aplicar un que cuestionario. dijo riesgo mínimo nos puede decir por qué piensan que es riesgo mínimo? Abarca aspectos sensitivos, exactamente. Como vas a evaluar la sobrecarga emocional, ¿son familiares de los pacientes o son pacientes? Perdóname. No, son toda persona que sea el cuidador primario, porque no Ah, ok, cuidado necesariamente primario. a Sí, veces son los familiares. familiares, Sí, claro, sí, o claro. a veces puede ser alguien que le está ayudando, ¿no? Puede ser desde papá, mamá, abuelos, tíos, Claro. vecino, o sea, Ujú, no es necesariamente, es un cuidador primario. ujú. Pero ellos están en una situación vulnerable como cuidadores primarios. Pueden estar hartos, cansados, molestos, eh, no sé, pueden existir muchas características que los vuelven vulnerables y por lo tanto la evaluación de la sobrecarga emocional en esta población nos habla de un riesgo mínimo, no mayor que el mínimo porque no hay ninguna intervención como tal que implique un mayor riesgo, pero sí es una investigación con riesgo mínimo por los cuestionarios que tú vas a aplicar en donde se va a evaluar este tipo de sobrecarga emocional. Ujú. Ese cuestionario puede ser sensible a la conducta. Ok. Y ahora, aquí algo importante, si tú detectas que tienen sobrecarga emocional los participantes, ¿cómo tú vas a contener como que esa situación y que ya tienes un diagnóstico? Si tiene mucha sobrecarga emocional, ¿hay forma en la que tú puedas ayudar a ese participante una vez que ya tienes ese diagnóstico? Y se le enviaría valoración y apoyo por higiene mental o psicología, Ok. para que le pueda otorgar como herramientas en cómo sobrellevar esto. Ujú. Ajá, y a esto se le conoce como válvulas de seguridad que tú ya estás tomando en cuenta y eso lo tienen que tener todos. La identificación del riesgo no es nada más para saber el riesgo y ya, y ponerlo en consideraciones éticas y decir ya cumplí con el reglamento, sino es para poder identificar los riesgos y por lo tanto también las posibles válvulas de seguridad que nosotros vamos a implementar en caso de que pues se presente, ¿no? Esta sobrecarga emocional, cómo tú vas a ayudar a tu participante, ¿no?
Entonces también hay que irlo viendo, pero muy bien, Alicia, Y muchas también la gracias. intención es tratar, y bueno, también la intención es tratar de que eh, se amplíe esta como dotación o como apoyo de que todos tengan el monitoreo continuo, ¿no? Ok, ajá, también de que se cambie. ¿Y hay posibilidad de ello? ¿Hay posibilidad de que se cambie ese Pudiera ser monitoreo? que sí. ¿Y los dos funcionan? ¿Los dos son efectivos en el paciente con diabetes? Sí, Sí, con los sí, dos sí, se sí. tienen Sí, resultados. tiene obviamente la limitación, sí, 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 la limitación más importante es el costo. Ah, ok. El que tú quieres, el que tú estás poniendo como pues la innovación o la intervención es más costoso que el comparador. Sí, sí. ¿Mucho? Eh, pues en realidad, ya cuando uno hace la cuenta, porque el monitoreo continuo, por ejemplo, uno puede escanearse el parámetro de la glucosa, pues hasta cada minuto, ¿no? Entonces, y comparado con las tiras, pues es cada que se sienten mal, pero pues hay niños que se hacen hasta 10, 12 determinaciones al día. Entonces, si se hacen 10 o 12 determinaciones al día, ya lo multiplicamos entonces por los 30 días y probablemente no es que sobrepase demasiado el costo y tiene uno mayor seguridad de eventos adversos de que se detecten hipoglucemias graves, que pueda llevarlo al hospital, tenga días de internamiento, que tenga Ok, eventos de cetoacidosis, o sea, traería el beneficio no solo de apego terapéutico, sino de evitar como complicaciones agudas que se pudieran obtener y a lo mejor a largo plazo, no en este momento, pero sí beneficiaría no nada más en ese costo, sino en todo lo demás. ok, perfecto. Vamos entonces, muchas gracias Alicia por participar, por lo menos ya te ayudamos con qué es riesgo mínimo. Y eso tenerlo bien claro en la justificación, lo que me estabas comentando ahorita, de por qué elegir Sí, es la sí, intervención. ¿Quién sigue? ¿Quién muchas quiere gracias. presentar? Gracias a ti. ¿Quién? Hola, buenos días. Me gustaría participar. Buenos días. ¿Quién es? No me aparece el Oscar Ruiz. Oscar Ruiz. Ok, sí está bien. Adelante, ¿nos puedes compartir tu pantalla? Deje compartir la pantalla. Ujú. A ver, espérenme. No sé si logra ver la presentación. Todavía no la logramos ver. No sé si alguien la logre ver. No, no. A ver, Em, No, déjeme ver. ya la silencié. Mm, ¿Sigue? En el chat, Alicia, hay un comentario sobre el costo del monitoreo y como recomendación te dicen que puedas comentarle al paciente los costos. Ustedes van a, no, pero ellos ya tienen ese monitoreo, ¿verdad? Y ya lo tienen, es que ahorita se lo está dando el instituto. Es Ah, ok. algo que es como una propuesta que se le dio, no se le está dando a todos, pero no lo están comprando Ah, los ok. pacientes. Ok, El está instituto se perfecto. los está dando, sí. Sí. Creo que ya estamos listos, doctora. A ver si se compartió. ¿Alguien puede ver la pantalla de Oscar? No, no, doctora. No No, no se sé. No, ve, doctora. Uy, no se ve, híjole, Oscar. ¿cómo lo hacemos? Si quieres ¿O les puedes, puedo platicarles? ajá, si quieres puedes platicarnos un Porque, poquito ok, o escribirla aquí en el chat, pues porque también se corta un poquito tu tengo, o sea, voz. ok. Mire, tengo como pregunta de investigación
clínicos y radiográficos de un tratamiento que estamos aplicando en pacientes con LECA-LEPERTES. El tratamiento es un tratamiento que consiste en realizar miotomía de aductores, tenotomía de vaso ilíaco y uso de aparato de yeso para el tratamiento de esta enfermedad, que es una necrosis avascular transitoria de la cadera en niños. El tratamiento ya está aplicado, ya está hecho, y lo único que buscamos es bueno, recopilar toda la información y las valoraciones que se han hecho de estos pacientes para determinar si el tratamiento como tal es útil o no es útil. Yo le puse en cuanto a implicación ética que al ser un estudio retrospectivo y dado que la mayoría ya fue realizada en los pacientes igual que las valoraciones, pues de acuerdo a la Ley General de Salud, la investigación sería una investigación sin riesgo. Sí, efectivamente, tú solo No vas a sé qué revisar opine. y lo pusiste muy claro. Yo creo que a todos nos quedó muy claro porque es sin riesgo. Ya está la información escrita en el expediente y tú lo único que vas a hacer es revisarla Así es. y obtener esos datos. Ok. Ujú. Lo único que tú tendrías que valorar es si tienes a los potenciales participantes disponibles, que acudan todavía a consulta y a los que sí tengas, pues solicitarles el consentimiento informado para utilizar sus datos. Ah, ok, perfecto. Ujú. Vale. Y a los que no Muchas. tengas, que ya no se sepa nada de ellos, que no hay manera de que los puedas contactar, pues se puede como justificar el hecho de que no se les pidió consentimiento informado. Y está muy claro ahí. Ok, muchísimas Pero gracias, sí, doctora. tu estudio es sin riesgo. Gracias, gracias. Ujú. De nada, gracias a ti por participar. ¿Quién más? ¿Lo pueden comentar nada más? Solo que nos quede así como bien clarito lo que nos están diciendo. Yo, solo que tengo Primero algo Ana de ruido. y luego Dulce. Ujú. Igual tengo la pregunta de investigación ahí puesta si quieren que la comparta. Oh, Ah, bueno, si bueno, quieres bueno. compartirnos la pregunta de investigación, estaría muy bien para poder. Y Lago después sigue Grande. tú. Ujú. Ah, ¿ahí la ven? Esperen, ya. Todavía no se ve. Es que dice que está pausada la función. Ok, a lo mejor yo estoy compartiendo, ¿no? No, no estoy compartiendo. Mm, ¿Puedes decírnosla? No pasa nada. Ok, Lago Grande, voy. Lo intentaré una vez más y ya. Ujú. Ahí sí se ve, ¿verdad? Ya se ve. Ok, mi pregunta de investigación es, ya la había compartido en una clase, de cuál es el cambio porcentual en el peso corporal y en el índice de masa corporal en personas que viven con VIH, que están virológicamente suprimidos, que mantienen un régimen con inhibidores de integrasa de segunda generación y compararlos con los que cambian a este otro régimen que lleva doravirina, que es que dice DOR, a las 48 semanas del switch. Entonces son personas que ya vienen de este régimen de inhibidores de integrasa, que están bien controlados en cuanto a lo del virus, pero pues que han subido de peso, más de 10% del peso corporal a expensas de grasa y con un índice de masa corporal mayor a 25. Entonces estas personas son como mi población para la investigación que entrarían en el estudio y esos se van a aleatorizar a que se Ujú. queden en su esquema antirretroviral o cambiarlo a este esquema, que no es un esquema nuevo, ya es un esquema aprobado y todo, pero en las guías sigue como un esquema alternativo para poblaciones como especiales. Y pues lo que quiero ver es si cambiándoles el esquema puede haber pues disminución del peso y los problemas metabólicos que esto conlleva, porque hay bibliografía que dice que este otro de acá abajo, pero es poca bibliografía la que todavía lo está diciendo, no hay muchos ensayos aún, que dicen que esto puede mejorar la sensibilidad a la insulina, o sea, que mejora, sí, las personas que tienen resistencia a la insulina, que lo puede llegar a mejorar y lo del peso y todo eso. Ok. Entonces,
Pues ese es mi objetivo y según yo, es de riesgo mínimo para lo de ¿Es de ética, riesgo porque mínimo? tienen que seguir tomando su antirretro, no es un antirretro nuevo ni nada. Ok, ¿qué dicen los demás? Ahorita voy a comentar eso de riesgo medio. Dicen aquí riesgo medio, pero ahorita voy a aclarar esa parte. José Luis dice riesgo mayor, riesgo mínimo porque tiene que hacer mediciones de IMC. Ok, primero, riesgo mínimo, ok. Primero, las únicas clasificaciones de riesgo que tenemos en México son sin riesgo, riesgo mínimo y riesgo mayor al mínimo. Nada de que riesgo medio, riesgo bajo, no, eso no existe, ¿sale? Entonces, cada vez que nosotros vayamos a colocar el tipo de riesgo, si se nos olvidó cómo se llama, vamos rápidamente al reglamento y encontramos en dónde se encuentra nuestro estudio y así se describe. Entonces, no hay ni riesgo medio. Se ponen muy creativos, pero no existe. Ahora, muchos dicen que riesgo mínimo, uno que otro dice que riesgo mayor al mínimo, pero en este caso sí, Ana, es riesgo mayor al mínimo, porque vas a aleatorizarlos. A algunos les vas a dar un tratamiento que ya tenían y a otros el nuevo o el que ya se había puesto como una alternativa desde las guías de práctica clínica, pero el hecho de aleatorizar en un tratamiento y darles a unos uno y a otros otro, habla de un riesgo mayor que el mínimo. Aunque no Ujú. haya diferencia en la supresión virológica ni nada de eso, o sea, en eso no Nada de hay eso. diferencia. Aunque no haya diferencia, nada de eso. El hecho de que tú aleatorices a tus participantes para recibir un tratamiento, o sea, el hecho de que tú ya este ya es como un ensayo clínico. Es un ensayo clínico, no es como un ensayo clínico, es un Es un ensayo ensayo clínico. clínico. Exactamente, es un ensayo clínico. Y aparte de ese ensayo clínico, aunque son medicamentos ya probados, que podemos decir ya se tiene pues la eficacia y seguridad de esos medicamentos, tú vas a aleatorizarlos y a unos les va a tocar uno y a otros otro. Entonces eso los pone en un riesgo mayor que el mínimo. Ujú. Y de hecho, en el apartado del reglamento, en donde dice riesgo mayor que el mínimo, nos habla de donde haya una aleatorización, nos habla de riesgo mayor que el mínimo, ¿vale? Riesgo mínimo sería que ellos ya tienen su tratamiento, tú no vas a modificar nada de su tratamiento y solo los vas a pesar y a medir para sacar su índice de masa corporal en cierto tiempo, por ejemplo, al inicio y luego 6 meses después vas a hacer esa medición, pero tú no estás asignándoles el tratamiento, eso sería riesgo mínimo. Pero si tú estás Ya sé. asignándoles un tratamiento y luego es de manera aleatoria, es riesgo mayor que el mínimo. Y si fuese abierto, o sea, que no fuese aleatorizado, ¿no sería mayor al mínimo? Si fuera decisión del médico. Si fuera decisión del médico, a quién les Ujú. da un medicamento y a quién les da otro medicamento, Ajá, es que pudiera ser riesgo mínimo. es que eso se me hace raro, pero ok. O sea, sí vi que él dice ahí en lo de la ley, pero se me hace raro. Es Pero como bueno, si, yo, por ejemplo, no sé si alguien quiera decir algo sobre este tema, Sí, Mauricio, yo, o... ajá, Ajá. es que, bueno, según lo que yo entiendo que comenta la doctora Nakano, el tratamiento ya está asignado por el médico, ¿no? Solamente va a medir las variables de peso y, bueno, las otras variables que quería medir, pero la asignación del tratamiento de los dos grupos las va a asignar el médico, no ella, ¿no? Eso es lo que yo entendí. ellos ya vienen de este esquema previo, que tienen un fármaco que se llama inhibidores de integrasa, o sea, son dos grupos de fármacos. Entonces, a estos que cumplen esos criterios, sí se van a aleatorizar para cambiarlos. Pero como que mi duda es, o sea, sí veo que dice, si se aleatoriza un fármaco, hay que, que es mayor al mínimo, pero se me hace un poco raro para mí yo entender por qué si los aleatorizo es mayor al mínimo, entonces si no lo aleatorizara y era como que yo elijo, pues porque pues yo quiero y así, no sería un riesgo.
Lo que pasa es que cuando tú los estás aleatorizando, no sabes qué tratamiento esté recibiendo el participante. Entonces también están disfrazadas un poquito las reacciones adversas que puedas Es esperar del aleatorizado, pero participante. abierto. O sea, yo sé que en qué se va a quedar de esquema. Yo se lo Ajá, voy a... pero ellos no saben qué tratamiento están recibiendo y eso lo convierte en un riesgo mayor al mínimo, aunque para fines de tu estudio, para fines metodológicos, el hecho de que sea aleatorizado es muchísimo mejor para tu estudio, para los resultados como tal, hablando metodológicamente. Pero el hecho de que tú vayas a cambiar un medicamento, que tú vayas a asignar un medicamento que a lo mejor en las guías de práctica clínica es como la alternativa que se tiene y que aparte ellos no sepan qué tratamiento van a recibir, lo convierte en riesgo mayor al mínimo, pero no quiere decir que tu estudio no sea bueno por ser riesgo mayor al mínimo, al contrario, si los beneficios que se van a obtener son mayores o el conocimiento que se va a obtener son mayores y ese medicamento que tú estás proponiendo, que ya se ha utilizado, pero como alternativa es lo que comentabas, mejora un poquito el estado nutricional de los participantes, pues ahí puedes tú justificar el beneficio. Pero el hecho de que tengan riesgo mínimo o riesgo mayor al mínimo no lo vuelve un estudio pues malo, sino lo vuelve un estudio un poquito más complicado para contener esas válvulas de seguridad, ¿no? Como para un poquito controlar a tus participantes. Pero también el hecho de clasificarlo nos ayuda a que tú estés un poquito más atenta de lo que puedas esperar en ese estudio. Pero es como si yo les pusiera un ejemplo. No sé, te están hablando de dos tratamientos. Tú llegas con a la investigación y te están hablando de dos tratamientos. Este tiene estas reacciones adversas, este tiene estas otras reacciones adversas y también tiene este otros beneficios y este otros beneficios. Son diferentes, obviamente, los dos medicamentos, por algo los quieres analizar, pero si a ti te dicen no sabemos cuál va a recibir, o sea, más bien usted no sabe cuál va a recibir, puede recibir este o este, pero es aleatorizado. Eso lo vuelve un riesgo mayor al mínimo porque no sabes qué tratamiento vas a recibir. Una cosa es que tú sepas, voy a recibir este y contiene toda esta ficha técnica, o sea, es toda la información del medicamento, esto es todo lo que va a suceder. Tú estás abierto a recibir ese tratamiento porque sabes qué es lo que va a suceder, qué es lo posible que puede suceder, pero cuando no se tiene idea de cuál de los dos se va a recibir, lo vuelve un estudio con riesgo mayor al mínimo. O sea, y sería por la incertidumbre, aunque les explico, la aplicación lo elige, el fármaco es igual, bueno, siguen siendo 3 fármacos en una sola tableta, igual de eficaces para controlar el virus y todo eso. O sea, en eso no hay diferencia. Y si No, ellos aunque me, no creo que alguien me haya dicho que no, pero si alguien me dijera que no, o sea, de que no quiere cambiar su esquema, pues, o sea, porque sí les digo, puede ser quedarte en tu esquema o cambiar a este esquema. eso sí ya está Y, un poquito más complicado porque entonces no sería aleatorizado. o sea, es Si tú aleatorizado, les, pero abierto, o sea, nadie, todos tenemos que conocer el esquema, él tiene que conocer su esquema. La aplicación es la que elige qué esquema se queda él, pero a él le tengo que, pues, dar la receta, tiene que seguir con su eso, porque, pues, si no, si pues son antirretrovirales y son población considerada vulnerable. No puedo como que tenerles ahí como está, a lo mejor está pensando un que es un poquito paseo. complicado de entender la aleatorización a la que te refieres, pero Ujú, em, no sé si es abierto, o sea, si el ujú. participante sabe qué tratamiento va a recibir, no es aleatorizado. Según yo, aleatorizado es, yo no lo decido, esto puede caer en esto o el otro, pero no tiene, o sea, pueden conocer el tratamiento, no es como cuando yo elijo, le doy ceftriaxona o le doy penicilina, Sí, es pero le cierto, estoy diciendo, tienes ah, pues te estoy razón. pasando, al Ujú, final no tienes puedo hacer razón, tienes eso. razón. Pero el hecho de aleatorizarlo ya estamos hablando de un riesgo mayor al mínimo. Aunque el paciente conozca el medicamento, está un poquito confundida con la parte del cegamiento, perdón, pero la parte de aleatorizar el tratamiento, o sea que si tú le aleatorizas y le das a uno un tratamiento que le tocó porque ya salió por tómbola o por lo que sea, el hecho de que a unos les toque un tratamiento y a otros otro, eso lo vuelve un riesgo mayor al mínimo. No importa que el participante sepa qué dosis utilizar. Ok, Pero ok. eso aparte,
como, o sea, no, el hecho de que sea aleatorizado también es muy bueno para tu proyecto. Gracias. Ujú. Entonces, sí es algo metodológicamente aceptable que sea aleatorizado, solo hay que trabajar muy bien en la justificación de por qué comparar estos dos medicamentos, que más o menos ya nos dijiste, ¿no? De ese aspecto, pero sí sería un riesgo mayor al mínimo, si se aleatoriza. Ok, voy a corregir eso. Ujú. Corrígelo y puedes checarlo también en el reglamento. Ujú. Tú también resolver esa duda. ¿Alguien más? Sigue Dulce. Tenía- Buenos días a todos. ¿Me escucha, Buenos días. doctora? Sí, sí, te escuchamos. Entonces, a ver. ¿Sí ve mi pantalla? Sí, sí la vemos. Gracias. Bueno, les voy a colocar también mi pregunta de investigación. En este Sí. caso, utilicé el acrónimo PECO porque, bueno, considero que mi estudio es observacional. Estoy si es un casos y controles o una cohorte. Entonces, mi pregunta sería, bueno, ¿cuál es el riesgo de desarrollar hipertensión arterial en mujeres de 20 a 59 años de edad con antecedentes de enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo, en comparación con las mujeres de 20 a 59 años sin antecedente de enfermedad hipertensiva? Ujú. Pues son mi sujeto, pues mi población, mujeres de 20 a 59 años. Consideré aquí poner el factor de exposición, que en este caso pues sería la enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo. La C, pues aquellas mujeres que no lo tienen, y pues el desenlace o el outcome sería pues que desarrollen la hipertensión arterial. Ok. Ah, y bueno, ahí puse mi diseño arquitectónico y yo la coloqué como una investigación tipo 1 sin riesgo, porque bueno, consideraba yo que puedo consultar pues expedientes para hacer seguimiento, no sería aleatorizado, sería más bien uno probabilístico. Y y consideré yo que sería sin riesgo porque consideraba que podía consultar los expedientes pues para saber la historia clínica de las pacientes. Pero ahorita con lo que estábamos viendo, pues igual y se puede elaborar algún instrumento, aplicarlo a las pacientes y pues para saber precisamente todos estos antecedentes. Ujú. Entonces, pues estoy así de que si es sin riesgo o con riesgo mínimo. Pero los cuestionarios que pretendes aplicar son para conocer. ¿Puedes regresar a tu diseño arquitectónico? Estoy en Vamos la... a ver. Ah, sí, ay, sí me ve. Ay, es que yo no la veo. Vemos la pantalla. Perdón. Ya vemos tu Sí, la pantalla, ahí presentación. está. Ujú. Este es el diseño arquitectónico que estoy elaborando. Pues mi estado basal sería pues mujeres de 20 a 59 años de edad. De marcación diagnóstica, pues mi universo de trabajo. Bueno, aquí coloqué las mujeres con hipertensión, pero serían mujeres de 20 a 59 años porque estaba pensando si pudiera hacer algún caso y controles o bien una cohorte. Aquí están los criterios de inclusión. Mujeres con hipertensión de 20 a 59 años con antecedentes de ella y sin antecedente. Y de exclusión, pues aquellas mujeres del mismo grupo de edad, pero pues que tengan alguna patología, perdón, que haya desarrollado precisamente la hipertensión, como por ejemplo hipoplasia renal, que tengan algún feocromocitoma, o algún trastorno tiroideo, ¿sí? O el antecedente de haber estado tomando algunos medicamentos que pudieran propiciar que desarrollaran precisamente la hipertensión. Como maniobra, pues el factor de exposición coloqué que pues tuvieran la enfermedad hipertensiva, y como maniobras alternas, pues si tuvieron alguna complicación por la enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo, pues recordemos que estas pues se clasifican con preeclampsia leve, severa, eclampsia, síndrome de Gel. La semana de gestación de detección, porque pues nos hablaría que precisamente del inicio de tratamiento oportuno y si tuvieron algún ingreso a la unidad de cuidados intensivos como predictores, ¿no? Y
esto puse la demarcación pronóstica, perdón, la demarcación pronóstica, algunas comorbilidades que pudieran estar asociadas por el grupo de edad, como diabetes mellitus 2, enfermedades autoinmunes, la edad de Ok. inicio, de antecedentes heredofamiliares, perdón, y la edad de inicio de la enfermedad hipertensiva. Y Ok. como, ajá, sí, dígame, doctora, la escucho. Aquí sería en donde dice demarcación pronóstica, es Ajá. estratificación pronóstica. Perdón. Ajá, Ok. en lugar de, no te preocupes, está bien. Y bueno, nos hablabas como de que fuera, de que estabas pensando en revisar expedientes. Sí. Ok, bueno, y luego pensabas también en aplicar cuestionarios. Sí, ahorita con lo que estamos viendo en clase, dije yo, bueno, a lo mejor igual y pues, si pudiera aplicar algún cuestionario, o sea, estoy así como que en eso. Es que eso pudiera como que serían diferentes Sí, tus métodos un poquito de obtención de la información, entonces tenemos que estandarizarlo, ¿no? Lo mismo que ok, vas a tener perfecto. a lo mejor de los expedientes, igual preguntárselos a las pacientes o a Ok, las potenciales participantes, pero como no se toman aspectos sensitivos de la conducta, a menos que pues esta hipertensión durante el embarazo sí, pues les haya dejado alguna secuela, ¿no? sí, Que hayan tenido alguna complicación en el hospital durante este proceso o, no sé, la muerte de su bebé o así. Entonces, así ya sería un riesgo, una investigación con riesgo mínimo por este aspecto sensitivo que puede tener ok, el hecho de que esta condición durante el embarazo haya tenido ciertas repercusiones en su salud o en la salud de su bebé o simplemente por el hecho de que pasaron un mal momento en el sí, hospital. ok, Entonces, si solo te basas en expedientes, puede ser sin riesgo, pero si empiezas a aplicar cuestionarios y pues existe esta posibilidad, se convierte en riesgo mínimo. ok. Mauricio, ¿quieres decir algo, a Dulce? Sí, bueno, es que como complementación, creo que también sería, es importante que para nosotros, bueno, decidir si se va a aplicar o, bueno, la fuente de información solamente van a ser expedientes clínicos o encuestas, o, bueno, un instrumento dirigido directamente al paciente, también cabe bajo el hecho de qué tan válida queremos que sea la variable que vamos a medir, ¿no? Porque puede ser que queremos una validez muy alta de la variable y pues convendría más que, dependiendo del tipo de la variable, que se pregunte con un instrumento dirigido directamente al paciente. Y si la variable ya está validada o tiene una suficiente validez en una fuente de información de tipo secundaria, como un expediente, pues entonces nada más limitarnos al Al expediente expediente. clínico, ¿no? Ujú. Es como observación. Sí, muchas Gracias. gracias, Mauricio. Simplemente como estandarizar la forma en la que se obtiene la información, Dulce, para que no tengas tantos datos faltantes, porque puede ser que si tienes a la Sí, potencial participante y le vas a preguntar, obtengas toda la información, pero si vas a los expedientes, puede ser que haya información faltante. Entonces, dependiendo cómo estén los expedientes estructurados en donde tú vas a hacer tu investigación, de ahí puedes pues elegir. Igual, si lo haces con expedientes y con aplicación de cuestionarios, una vez que se pretende realizar como los análisis estadísticos, cuando se está limpiando la base de datos, nos tenemos que asegurar de que no haya tantos datos faltantes de una variable. Y si es así, existe la imputación de datos faltantes cuando estos no superan el 10% de los datos. Ujú. O el 10% de sí, de la variable, que la variable tenga el 10% de los datos faltantes. Si se superan, aquí ya no se pueden imputar los datos. Pero si es menor al 10%, por ejemplo, si tienes peso corporal y en el 9% de las participantes no contaste con este dato porque no se les tomó peso corporal, puedes ponerles la media a ese 9% de participantes, pero si tenemos el 15% de participantes que no tienen el peso corporal, entonces no se puede imputar el dato. perfecto. Sí, Ujú. Tu variable gracias. quedaría con datos perdidos, pero esto lo van a ir viendo más adelante y aquí lo importante es la clasificación del riesgo. Ok. Después Gracias, me doctora. dijo, no, de nada. Después me dijo que seguía Miguel García Padilla.
Yo creo que ya es el último. Ah, ya son las 9, pero podemos verlo rápido, Miguel. Hola, buenos días. Buenos días. Voy a compartir. No sé si ya lo ven. Ya se ve. Ok. Bueno, yo soy urólogo, entonces aquí el proyecto que hemos hecho es, nosotros estamos usando una técnica relativamente nueva para una cirugía que ya se hace para litiasis renal. Entonces, hicimos un modelo para entrenamiento con gelatina. Entonces, la pregunta de investigación que hice fue, ¿el uso de este modelo va a mejorar las habilidades en la punción durante la cirugía percutánea? El universo, pues van a ser urólogos y residentes en entrenamiento. La intervención, pues va a ser que entrenen con este modelo, comparar sus habilidades previas y posteriores al entrenamiento y lo que queremos ver si existe alguna mejoría durante posterior al entrenamiento con este modelo con gelatina. Ujú. Aquí puse una foto, esto es lo que hemos hecho recientemente. Realmente lo hemos usado poco en algunos cursos, congresos, pero realmente nunca hemos medido algún tiempo bien de entrenamiento. Lo que queremos hacer es, estos modelos son de gelatina, obviamente para que se entrene previo a intervenir con los pacientes. Entonces aquí esto, las variables que queremos medir, pues son el éxito del procedimiento, el tiempo que tardan, algunas variables de la cirugía. Este, yo lo puse que es un estudio sin riesgo, ya que no intervenimos en pacientes, o sea, todos son modelos inanimados. Y un poquito el diseño que tenemos planeado es, pues inicialmente pues, los cirujanos y residentes sin entrenamiento en este tipo de procedimiento con ultrasonido, medir sus habilidades previas, la intervención va a ser que entrenen con este modelo y posterior al entrenamiento medir sus habilidades durante el procedimiento de la cirugía. Ok. Sí, efectivamente es sin riesgo. ¿Ok? Ujú. Sin riesgo como tal. Digo, los residentes que van a practicar como este tipo de modelo o el entrenamiento con este modelo, pues no van a tener ninguna sanción porque lo hagan bien o lo hagan mal, ¿verdad? No, claro que no. Ok. Entonces sería sin riesgo. Ana, ¿quieres decir algo? Sí, ahí sería como que mi duda, o sea, cómo se mediría que si aprendieron, porque pues, o sea, es como menor tiempo, ¿no? Menor sangrado, mejorar la técnica, menores, pues, complicaciones, pues, posquirúrgicas y todo eso. Entonces, ellos que ya se entrenaron en la gelatinita, en algún momento, pues, Ujú. van a tener que intervenir personas reales. No sé si habría mejor o algo así, comparar los que entrenaron con los que no entrenaron para ver si hay menor complicación en los que sí entrenaron con la gelatinita o los que tienen su entrenamiento estándar. No sé. Mm, sí, pero ahí yo creo que ya nos implicaría entrar con pacientes y que, por ejemplo, entrenar a operar gente sin entrenamiento. O sea, aquí el tema que nosotros estamos haciendo es que esta es una técnica, pues que no es el estándar en México y el mundo, porque habitualmente esta cirugía seguía por imagen, pero seguía por fluoroscopía, y nosotros lo estamos guiando Ujú. por ultrasonido, que es algo pues relativamente que no se hace mucho en México. Entonces, lo que consiste la cirugía es hacer una punción directo a las cavidades renales y por ahí se hace un procedimiento para extraer piedras. Entonces, como no es algo todavía que se haga muy estándar en México, lo que estamos haciendo para entrenarlos previo a que lo hagan en pacientes es que lo hagan con modelos inanimados, con gelatina, que ya lo empezamos a hacer y pues, se ve bastante bien con el ultrasonido. Entonces aquí pues tal vez como paso uno sí medir, o sea, por ejemplo, que tengan éxito en la punción, que tengan éxito en cuánto tiempo se tardan, que tengan la punción en el lugar, ideal. Entonces, todas esas habilidades, pues obviamente nosotros no sabemos cuánto se tardan en aprenderlas y para esto es el modelo y el que entrena. Ahorita vamos con Mario, pero aparte creo que no sería como
ético que algunos con entrenamiento operen a unos pacientes y otros sin entrenamiento con la misma técnica Claro, operen a otros. Así Entonces, operan, ¿no? O sea, así aprendieron antes de usar esto. Pero podría pero ser exacto. Pero eso es lo que ya no disruptivo, queremos. ¿no? no, ya no queremos, Tomar los que se entrenaron previo a esta técnica, pues para ver de qué sí sirve, porque si no es como, ok. no, pero no podemos poner a un paciente a, digamos que sabiendo el proyecto, sé que así se opera, sé que a veces actúan de esa forma, pero para un proyecto de investigación, éticamente no se lo van a aceptar nunca decir, ¿sabes qué? Unos van a ser operados con residentes que fueron entrenados y otros sin entrenamiento. Jamás va a pasar ese proyecto por el comité de ética Pero, porque por no ejemplo, es para ético. poder comparar si hubo una mejoría con la técnica, no habría que ver los resultados a largo plazo de las cirugías. Por ejemplo, yo diría, checo los expedientes de aquellos doctores que que empezaron a operar sin este entrenamiento y a ver, estos tuvieron complicaciones en 50%, tuvieron sangrado en esto, bla, bla, bla. No que los operen ahorita, pero sí tomar eso a lo mejor de expedientes previos y luego Eso hacer es una diferente. comparación con estas mediciones nuevas para así demostrar que sí hay una mejoría usando este entrenamiento, porque pues si no es como, bueno, si entrenaron sangrado 10%, no sé qué, pero nadie sabe si es mejor entrenar con esto o no entrenar. Claro, esta opción que estás dando es totalmente diferente a la anterior. O sea, ya no estamos poniendo a participantes en riesgo con residentes sin entrenamiento, pero igual tiene mucha razón Ana en que hay que comparar otros aspectos. Igual lo puedes ir desglosando durante todo este curso, ¿no? Pero lo anterior que había comentado, eso sí, no es posible. Mario, ¿quieres decir algo? Sí, hola. Entiendo que esto es algo, el contexto es de entrenamiento para la aplicación en un paciente real, ¿cierto? Así es. Ok, entonces, por ejemplo, para la aplicación en un paciente real, ¿cuántos procedimientos, tanto pues teniendo como la mejor visión y la mejor punción, se considera uno experto en ese procedimiento? O sea, ¿existe ya un número? Mm, Como para decir, Pues, este urólogo, perdón, tiene ujú, tantos procedimientos, por lo tal es experto en este procedimiento. ok. Sí, sí, no existe al 100, o sea, de una persona que empieza a entrenar de cero con puro ultrasonido. ¿Por qué? Porque en general el entrenamiento que se hace es con fluoroscopía. O sea, en el mundo y en México todo mundo lo hace con fluoroscopía. Entonces el camino que hacen es, se enseñan con fluoroscopía. Para ser experto en fluoroscopía necesitas entre 60 y 100 casos. Y esa persona experta en fluoroscopía, para que haga esto con ultrasonido, sí requiere unos 20, 30 casos, que es respondiendo a tu pregunta. Pero lo que no se sabe, o no, eso sí no está estudiado, es una gente que sin entrenamiento previo en fluoroscopía empieza a entrenar directo con el ultrasonido. Entonces Porque ahí eso entonces, sí, ujú, ajá, perdón. sí, te escucho. Ah, sí, porque entonces aquí podríamos plantear el hecho de que si necesitamos de 20 a 30 casos en una persona que ya ha hecho de 60 a 100 con fluoroscopía, podríamos replicar lo mismo de, bueno, después de haber entrenado de 20 a 30 veces sobre gelatina, qué tan fácil le resulta hacer este procedimiento a los residentes, ¿no? Sí, o sea, esa es la intención, o sea, que nosotros lo que queremos medir es qué tanto éxito tienen de una vez que inicien desde cero, que entrenen 20, 30 veces con la gelatina y medir después variables como éxito y tiempo. Y si estoy de Claro. acuerdo, o sea, tal vez después de ese entrenamiento sí lo podríamos traspolar a que lo hagan en algún paciente, pero ahí yo no sé qué tan fácil sea medirlo porque pues, obviamente no vamos a compararlo a que operen gente sin previo al entrenamiento o sin que entrene. Claro, sí. Sí, porque por ejemplo aquí, si yo soy médico de terapia intensiva, somos Ujú, médicos intensivistas y también tenemos un número mínimo para decir que somos expertos en accesos vasculares, sobre todo catéter venoso ujú, central, son 50 procedimientos. Y también existe ese tipo de entrenamiento con modelos inanimados, nada más que igual que al día de hoy no existe como tal una medición de, por ejemplo, después de haber entrenado tantas veces en un modelo inanimado, ujú. ¿cuántas veces disminuiría o cuántos casos
menos en pacientes reales necesitaríamos para Ujú. poder decir Para ya que sea somos éxito. expertos. Exacto. Vamos a poner decir Claro, la relación de 10 inanimados por uno real, por decirlo así, ¿no? Y sí, porque ujú, sí se mide también la tasa de complicaciones posterior entre personal previamente capacitado, pero es porque no existe una medición de decir, bueno, ya estás capacitado porque ya te dimos tantas veces este entrenamiento en un modelo inanimado, ahora replícalo en la persona y mira, ya viste que tenemos menos incidencia de complicaciones a corto y mediano plazo, ¿no? Eso sí, claro. Pero, sí, yo tampoco he encontrado uno de esos y sí es, bueno, para mí sí suena muy interesante ese procedimiento porque en verdad el preentreno en estos modelos inanimados sí tiene mucha ventaja sobre sobre el personal que nunca ha hecho un procedimiento, incluso en modelos inanimados. Y sí mejora, porque eso es lo que hemos visto con los residentes con los que estamos en contacto, sí tienen más seguridad, menos complicaciones, al menos saben tomar los instrumentos a aquellos que pues antes no se hacía o no existía esta tecnología, vaya. Yo creo que es un ujú, bastante buen caso, nada más sí valdría la pena como poner números, ¿no? O sea, cuántos intentos en inanimados no mejora, perdón, mejor dicho, mejora y disminuye la necesidad en pacientes reales, como para calificarse como experto. ok. Sí, suena bien. O sea, sí entiendo el punto. O sea, igual gente que se entrene 10 veces, o gente 20, o gente 30, a ver qué tanto éxito pueden tener después ya en un procedimiento real, vamos. Exacto. ¿Cuántas Aunque veces va a éticamente, disminuir? aunque ética- Efectivamente. aunque éticamente no sé qué tan bueno sea exponer a gente con menos entrenamiento. Sí, eso es lo malo. Y no, Gracias. no podemos comparar con menos entrenamiento, tendría que ser el Todo mismo homogéneo. entrenamiento, pero por Exacto. ejemplo, a mí me surge aquí una duda, Miguel. ¿Ustedes cómo aprendieron a hacer A esa, este procedimiento. ese procedimiento? Ok, pues el tema fue que un día se nos descompuso el fluoroscopio y como somos un centro donde nos llega mucho litiasis, pues sí, lo aprendimos como aprendemos en México. O sea, sí con pacientes, obviamente poco a poco, casos de más sencillos a más complejos, pero eso pues ya realmente ya tenemos una amplia experiencia de unos 2, 3 años haciendo esto. Y algo que hemos hecho o que queremos hacer, pues es que realmente esto lo hemos tratado de enseñar pues, a más urólogos pues, de todo México, pues en congresos. Ok. Y esto, ustedes cuando tienen éxito en una cirugía a través de este procedimiento, ¿cómo lo miden? Pues hay varias formas. O sea, el éxito es que el paciente quede libre de piedras. Ujú. Esta cirugía se usa para piedras relativamente grandes en riñón. Entonces, obviamente, el éxito en sí de la cirugía es que el paciente se le resuelva su problema, aunque entran muchas variables como el volumen de la piedra, porque no todas son iguales. O sea, hay piedras más voluminosas o que ocupan muchas partes del riñón, vamos. Entonces también, o sea, para comparar ese éxito tendríamos que comparar con pues, piedras iguales y existen clasificaciones. Ok. Sí, Hola. entonces después a lo mejor ustedes pueden sacar estas formas o este número de entrenamientos que se necesitan, viendo en qué momento pues cambian esas variables, o sea, como que al inicio como lo que miden y después Ujú, a los cuantos entrenamientos pues mejoran, ¿no? En su ujú, agilidad. Es como exacto. es lo que ustedes quieren hacer. Entonces también lo que decía Exactamente. Mario es pues tomar en cuenta cuántas de ellas mejoran la agilidad o ustedes pueden asegurar que pues ya es más ágil el residente en hacer este tipo de procedimiento y evidentemente en algún punto lo van a tener que hacer en pacientes, Exacto. pero ya como con este entrenamiento y ya pues con su supervisión de ustedes, que es como Mm, lo que comentaban, es lo que hacen todos los días. exacto. Pero ya para una investigación sí tiene que estar bien planteado. En este caso ahorita es Exacto. en modelos de Sí, modelos ejecución. Ajá. inanimados y medir o sea, alguna serie de variables que consideramos para que sea pues pues sí, procedimiento exitoso, pues. Ok.
Bueno, pues Hola, ese sería sin riesgo. hola, Ujú. no sé si fuera. ¿Y alguien está Hola, diciendo eso? ¿No? sí, yo, hola, no sé si Hola. para comentario. Efectivamente coincido con el comentario previo del doctor. También un ejemplo ahí, tenemos un módulo de cirugía y invasión en donde al mismo momento que nos están entrenando nos llevan a simulador. Entonces, sí, efectivamente, como lo habían comentado, hay un número promedio al cual, por ejemplo, hacemos cirugía endoscopía, nos dice 43, 30, de 30 a 43 pacientes es el número para la curva de aprendizaje, pero usando simuladores se acortaba esa curva a 15 a 20. Entonces, de momento hubo personas, yo creo que midieron esa parte y midieron a los alumnos que estaban haciendo ese entrenamiento con simulador y al mismo tiempo haciendo la cirugía con el tutor. Entonces se observó que la administración llegó a ser de entre de 15 a 20 pacientes ya con simuladores al mismo tiempo estarse entrenando. No sé si eso le puede ayudar al loco. Muchas gracias, Luis. Espero hayas podido escuchar bien, Miguel. Sí, sí, pues que, o sea, realmente ese tema de los simuladores está muy, muy bien estudiado en muchos temas, cirugía laparoscópica, o sea, por lo que tiene el doctor es artroscopía, pero en este tema de cirugía percutánea del riñón, o sea, realmente no hay algo, pues que se haya pues, un poquito hecho, porque pues, realmente es difícil simular pues, el ultrasonido o un fluoroscopio. Aunque Mm, sí existen en algunas partes del mundo, pero aquí en México no hay, porque son, pues sí, modelos caros y no los tenemos al acceso aquí para los muchachos. Pues muy bien. Espero te hayan servido algunas Ujú, de las observaciones que te ujú, hicimos. Y pues igual si pueden apoyarse, digamos, por WhatsApp o así entre ustedes, los ujú, que han tenido esta experiencia, pues sería de mucha ayuda porque mejoraría un montón su proyecto. ujú. Y aquí pueden ir agregando y avanzando en su protocolo de investigación, o si ya lo tienen, mejorarlo. Pero bueno, ya se nos pasó por mucho la clase, 17 minutos nos pasamos. Espero no hayan quedado ningunas dudas porque ya terminamos el bloque de ética en investigación. De todas formas, tienen cada uno de los documentos que les pueden ayudar a pues estar un poquito más seguros de cómo realizar su consentimiento informado y de los riesgos, qué es lo que debe contener, los aspectos éticos. Pero bueno, hasta aquí se termina el bloque de ética. ¿Alguien tiene alguna duda así rapidísima o podemos cerrar la sesión? Estoy viendo que les toca la siguiente clase. Pero creo que no lo encuentro. Voy a dejar de grabar si nadie tiene alguna duda.